Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia de Jujuy, en este lunes 12 de junio del 2023. Bueno, en estos momentos, por lo menos hasta que entramos al estudio, el dato político, sin ningún tipo de duda, es lo que está ocurriendo allá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la convención de la Unión Cívica Radical está debatiendo, de cerca de las 14 horas, está debatiendo, ¿no? Diversos temas que hacen a la vida institucional del centenario partido, pero también sin ningún tipo de duda tomando definiciones respecto a lo que va a ser, ¿no? La presentación el miércoles es el cierre para la conformación de los frentes y de las alianzas electorales y el 24 de junio para las candidaturas, fundamentalmente de lo que van a ir a diputar, ¿no? Las presidenciales. Bueno, y acá en Jujuy, sin ningún tipo de dudas también, conocer los nombres de las personas que van a ir a buscar la banca, las tres bancas en el Senado de la Nación y también las tres bancas como diputados nacionales. Así que sin dudas esa es la noticia política del momento, como también ayer ha sido la gran noticia, sin temor a equivocarme, lo que ha ocurrido en la provincia de San Luis, donde después decían algunos que más de 30 años, la verdad que no me acuerdo bien, pero los Rodríguez Sá, el peronismo, perdió la gobernación en manos de Juntos por el Cambio. Y allí estuvieron acompañando al gobernador electo de esa provincia, quien derrotó a los Rodríguez Sá después de muchos años de gobierno de estos hermanos, de esta familia peronista. Tuvo entre otros el gobernador de la provincia de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical y precandidato a presidente dentro del radicalismo y por el frente Juntos por el Cambio. Bueno, en Tucumán, como se preveía, un triunfo aplastante del peronismo de Jaldo y de Mansur. En Corrientes también, como estaba previsto, un triunfo legislativo del gobernador Gustavo Valdés, y en Mendoza, que fueron las PASO, un triunfo contundente que lo erigió como el candidato de Juntos por el Cambio al ex gobernador, hoy creo que no me acuerdo si es diputado nacional, creo que es diputado nacional Cornejo. Así que bueno, estos han sido los resultados electorales de ayer domingo. Quiero venderte el programa, contarte que va a estar con nosotros, ya está en el estudio, ya le voy a dar la bienvenida, al doctor Leandro Givergia. Estuvo con nosotros hace algún tiempo cuando era candidato a convencional constituyente y hoy, después, por supuesto, del 7 de mayo, con el voto de casi el 50% de los jujeños, resultó electo y están trabajando en la convención, esto que nos va a dar la nueva constitución en esta reforma parcial de la constitución que va a regir la vida de los jujeños. Bueno, una vez que resulten aprobados, ya están en el tema de los debates, ya vamos a hablar con él, de los dictámenes, digo, ya vamos a hablar con él. Pero quiero tomarme 2 minutos, como siempre, para hablar y contarte lo que siento y lo que pienso respecto a la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy, y en esto quizás voy a ser reiterativo en las editoriales de este último programa, pero hoy tiene mucho más que ver. Del paro por tiempo indeterminado de los docentes, que vuelvo a decir y vuelvo a sostener, absolutamente legítimo en cuanto a la pretensión de cualquier trabajador, no solamente de los docentes, de cualquier trabajador, de pedir un aumento salarial, sobre todo en estos tiempos donde la inflación producida por el gobierno kirchnerista de Alberto, de Cristina y de todos ellos, nos está matando a todos los argentinos, no solamente a los que hoy tienen un trabajo en el Estado. Hoy, lamentablemente, en la Argentina, casi un tercio de los trabajadores registrados hoy están bajo la línea de pobreza. Y dejo aclarado esto, que son reclamos legítimos, pero que con el tiempo, y esto es una opinión, con el tiempo esta pretensión de la docencia jujeña para mí se ha ido perdiendo legitimidad. Y te voy a plantear por qué. Porque primero, de un lado, hay un gobierno provincial, vuelvo a decir,
hay lo ideal y lo posible. Entre lo ideal y lo posible hay un largo camino, y que siempre a través del diálogo, a través del encuentro, cuando hay voluntad de las partes, siempre se encuentra un punto intermedio. Lo ideal, por supuesto, es, no sé, que cada docente gane 500.000 pesos. Me parecía fantástico, bien por ellos. Pero después lo posible es sobre los recursos económicos que tiene un gobierno, en este caso de Jujuy, para poder mejorarle la calidad salarial de cada uno de los docentes y cada uno de los empleados de la administración pública de la provincia. Entonces, entre esas dos puntas, entre lo ideal y lo posible, a través del diálogo, a través de la buena voluntad, se puede encontrar un punto intermedio. Pero yo vi hoy la consigna de la marcha de esta mañana de los docentes, que dicho sea de paso, creo que van a seguir de paro, pero la consigna de hoy era no a la reforma. ¿Qué tiene que ver el pedido de un aumento salarial con no a la reforma? Son dos caminos absolutamente distintos. Y entonces no me queda otra que decir que salió a la superficie la verdadera razón de estos paros y de estas situaciones que están viviendo, y que hoy lamentablemente lo tienen de rehenes a los chicos, a los estudiantes, a los educandos en la provincia de Jujuy. Porque hoy salió a la superficie algo que yo te vengo contando en punto de vista, que esto, además del legítimo reclamo de un aumento salarial, vuelvo a decir legítimo reclamo, ¿quién puede desconocer esa situación? Sobre todo en estos tiempos de la Argentina, pero yo decía, me parece que empiezo a sentir un tufillo de un olor político, te lo venía contando, y bueno, hoy con la consigna no a la reforma salió a la superficie la verdadera razón de lo que estamos viviendo hoy los jujeños, pero fundamentalmente los chicos que hoy no tienen a su maestro, a su maestra, a su profesor, dándole clase, educándolos, no solamente para este presente, sino para que el día de mañana tengan un futuro distinto. No a la reforma. Yo les quiero decir respetuosamente a cada uno de ustedes, primero, porque escuché algunas cosas que la verdad que de algunas declaraciones de algunos docentes y de algunos sindicalistas fundamentalmente, que están absolutamente mintiendo. Porque plantean que el no a la reforma, que no tiene nada que ver, y ya te voy a explicar por qué, el no a la reforma es porque el derecho a la protesta se va a violar. Están mintiendo. Le mienten a la sociedad, le mienten a los padres y le mienten a los alumnos. Porque la protesta, el derecho a la protesta, que está consagrada por la Constitución de la provincia, no es uno de los puntos que va a ser tocado en la reforma parcial de la Constitución. Es más, se van a garantizar más derechos para que puedan reclamar, para que puedan protestar, siempre y cuando teniendo en cuenta que los derechos no son absolutos. Los derechos de ustedes terminan cuando empieza el derecho, por ejemplo, del niño de aprender y de educarse. Entonces, están mintiendo cuando le cuentan a la sociedad, cuando hablan y diciendo que no van a tener la posibilidad de protestar. Nadie les ha impedido ni nunca le van a poder impedir protestar, pero sus derechos de reclamar por un legítimo sueldo, por un legítimo aumento salarial que es legítimo, sus derechos terminan cuando empieza el derecho de los niños para aprender, para educarse. Para eso hay, ¿no? Yo siempre digo, hay representantes sindicales que pueden estar sentados discutiendo la problemática, en este caso de los docentes, y ustedes dando clase como debería ser. Así que, y el no a la reforma, yo quiero decirles que, y escuchaba por ahí una docente que pedía la renuncia de todos los convencionales constituyentes. Discúlpenme. Estamos en un sistema democrático, estamos en una república, y el 7 de mayo, por ahí a lo mejor a algunos no les gusta, pero el pueblo de Jujuy democráticamente fue convocado a las urnas y votó. No es que el gobierno le apareció después del 7 de mayo con una lista de convencionales. El 7 de mayo, en las boletas, en el sufragio, estaban los convencionales constituyentes, estaba la categoría de gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, estaban todos. Y esta discusión de la reforma, que fue tratada en la legislatura y ya viene hace tiempo, y que
a mí me parece absolutamente inoportuno y yo diría que hasta inocente políticamente tratar de confundir y de pedir la renuncia de convencionales que fueron electos por el pueblo de Jujuy. Y la reforma fue puesta como debate en la campaña del 7 de mayo. Y los jujeños decidieron casi un 50% que es necesario la reforma y por eso votaron a los convencionales que llevaba el Frente Cambia Jujuy, casi creo que 31, porque si el pueblo de Jujuy mayoritariamente no hubiese estado de acuerdo con la reforma, quizás hoy la representación en la convención constituyente, el gobierno, el oficialismo tendría absoluta minoría. Y entonces hay que ponernos de acuerdo y hay que poner sobre la mesa los verdaderos formatos de esta protesta. Ya no es, porque la verdad, un día escuché a un docente que decía no queremos ganar menos que lo que está establecido por la paritaria nacional. La paritaria nacional docente, como yo te lo contaba, ha establecido un piso de 130.000 pesos. La propuesta del gobierno fue primero de 175.000 y después de 179.000 y bueno, mañana están convocados a una nueva paritaria. O sea, que yo ya te empezaba a decir que me parece que la cuestión salarial, que sí es importante, empezó a correr la consigna por otros lados, cuando yo también empezaba a ver mucho kirchnerismo en la protesta, que en definitiva, y vuelvo a plantear, ¿no?, ¿cómo es la cosa? El kirchnerismo protestando, acompañando el reclamo de los docentes, vuelvo a decir, legítimos, pero resulta que los kirchneristas, los que representan al gobierno de Alberto, de Cristina, de Máximo, de Massa, acá en la provincia de Jujuy, son los responsables de esta inflación que nos está liquidando. ¿Y nadie les dice nada? ¿O alguno cree en verdad que la inflación que tenemos en la Argentina es responsabilidad de Gerardo Morales? Algunos docentes los escuché decir eso. Y escuché decir que el jueves, cuando aumente el combustible, es responsabilidad de Morales. Vamos, chicos, seamos serios en esto y le digamos la verdad, porque ¿sabe cuál es el problema? Que quizás por ahí la dirigencia política a lo mejor pueda mentirte, pero ustedes docentes no pueden decir esto porque después se paran frente a los alumnos y son los que tienen que formar a esos chicos, a esas chicas, para que sean buenos ciudadanos. Entonces, nos saquemos la careta, ya digamos las cosas como son. La reforma, el pueblo de Jujuy ya se expresó el 7 de mayo, la reforma parcial de la Constitución va a seguir, los convencionales constituyentes tienen que cumplir el mandato popular, resultado de las urnas y de las elecciones del 7 de mayo, y ustedes, mis amigos, discutan legítimamente el aumento que necesitan, pero también tienen que cumplir con su deber, porque su derecho a protestar no está por encima del derecho del niño de aprender y de educarse. Clarito, ¿no? Y al que no le gusta, y tomate un té de tilo, amigo, esto es así. Bueno, no, ya me calenté, pero bueno, la verdad que tengo mis nietos en la escuela pública, tengo muchos chicos, y porque en definitiva los que van en la escuela pública, qué bárbaro, ¿no? Son los chicos que menos tienen. Son los que menos posibilidades tienen hoy en esta Argentina, donde la inflación nos está matando, tienen menos posibilidades de tener un presente digno, ni que hablar de un futuro inmediato que lo saque de la pobreza. Hay un gran debate, Los docentes deberían mirar quiénes los acompañan, el kirchnerismo que lo acompaña, y mírenlo y pregúntenle por qué el gobierno nacional que ellos representan y que votaron nos está liquidando con la pobreza en la República Argentina. Nada más. Tengo muchas cosas más para decirte, pero por respeto al invitado ya le doy las buenas noches, la bienvenida al doctor Leandro Quivergia, convencional constituyente de la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Leandro? Te pido disculpas, no pensaba tomarme tanto tiempo, pero bueno, bienvenido a Punto de Vista. Bueno, muchas gracias, César. La verdad, un gusto y un placer estar acá, cumpliendo con lo que prometí esa vez de que vine cuando estábamos de candidatos y ahora ya electos y con un trabajo sobre todo terminado por parte de las comisiones, vuelvo acá sobre todo para hablar con toda la ciudadanía de
de la provincia de Jujuy y también, bueno, con mucha gente de Ciudad Perico y de todo lo que es el departamento del Carmen. Bueno, hemos visto una convención, digo yo, de puertas abiertas. Según la información que viene de la propia convención, más de 300 personas representativos de distintos sectores de la sociedad estuvieron trabajando, fueron consultados, estuvieron participando, acercando propuestas. También, digamos, mucha gente a través de las redes, del mail, acercando propuestas a las distintas comisiones de trabajo. Contame primero un poquito, este capítulo se cerró, se terminaron el tema de las consultas, pero bueno, ¿qué es lo qué análisis hace de esta primera parte, digamos, del trabajo de la convención? Bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien en las diferentes comisiones. Yo integraba dos comisiones de trabajo, una que era la Comisión de Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantía, que me encontraba como secretario en esa comisión. Y en la otra comisión estaba en el régimen electoral y municipal, y la verdad que en estas dos comisiones que he estado participando, por ahí he participado también en algunas otras, pero de manera mucho más escueta, porque también uno tenía un trabajo que era realmente muy, por así decirlo, muy importante, porque se recibió a gran cantidad de personas. Entonces el trajín que llevábamos y el ritmo de trabajo ha sido realmente muy vertiginoso, pero también sobre todo satisfactorio por parte de los integrantes de las diferentes comisiones que he estado participando, porque hemos tratado de hacer e invitar a todos los que teníamos, sobre todo como personas especialistas en diferentes materias, y es así que, por ejemplo, en la Comisión de Declaraciones de Derechos, Deberes y Garantías hemos invitado a los diferentes actores que ha propuesto la izquierda, que ha propuesto el peronismo y que hemos propuesto nosotros, y creo que en eso se ha nutrido sobre todo el debate que teníamos que dar para después tratar estos artículos que iban a ser reformados. Así que creo que ha sido importante. Para darte un ejemplo, hemos mantenido más de 3 reuniones con comunidades y pueblos originarios, hemos mantenido reuniones con los diferentes actores del ámbito del trabajo, sindicatos, abogados laboralistas, y luego después todo lo que ha sido especialistas en niñez, especialistas en juventudes, especialistas en personas con discapacidad, especialistas con personas adultos mayores, para darte un panorama de lo que se vino abordando. Después también tuvimos con gente de Fiscalía de Estado, con gente de la Procuración del municipio de San Salvador de Jujuy, todo eso relativo a lo que está dentro del articulado propio, que es un tema de lo que significa la responsabilidad del Estado y los juicios contra el Estado. Bien. Así que creo que en eso, sobre todo, ha sido un trabajo realmente muy importante. Los de la comisión, en la otra comisión hemos recibido a los diferentes actores, sobre todo de las intendencias, tanto intendentes como algunos concejales, y en su caso también miembros de partidos políticos, comisionados municipales. Y en este trabajo que se ha ido haciendo, realmente ha sido sobre todo muy acertado. Yo recién te comentaba en off, estuvo el intendente interino acá de Ciudad Perico, en el cual reclamó sobre todo que pusiéramos y estableciéramos marcos de mayor institucionalidad, sobre todo en la Constitución, para darle certidumbre a todo lo que es el trabajo propio que hacen los municipios y todas las autoridades municipales. Así que creo que ha sido realmente un trabajo recontra importante. Quiero destacar eso. Nosotros desde el Frente Cambia Jujuy lo hemos tomado con la mayor responsabilidad posible que teníamos que tener, habiendo estudiado ya los temas, porque también en esto hay muchas voces que han estado pidiendo primero que querían el proyecto, que después que querían debatirlo, y hemos tenido oportunidad de todo. Pero me parece también que en esto tienen que ser sinceros muchos que han llegado y que recién estaban queriendo ponerse a estudiar cuáles eran los temas que se iban a reformar, y otros que ni siquiera han llevado propuestas, porque cualquiera de los otros frentes políticos que han ingresado, en este caso a la convención, no habían llevado alguna propuesta o proyecto para presentar y que se debatiera dentro del seno de la propia comisión. Hubo un solo proyecto que fue el del Frente Cambia Jujuy, y luego de eso se presentaron las modificaciones propias que hemos sacado nosotros como despacho de mayoría, y en su caso el PJ sacó, el Frente Justicialista, sacó despachos de minoría, y la izquierda, como siempre, parece que están agremiados al gremio de la protesta, renegar de todo, que todo está mal,
que no a la reforma y no han propuesto ninguna otra cosa relativa a lo que es propio de poder modificar nuestra Carta Magna. Pues es que esta es una opinión personal y quiero preguntarte, esto de en el debate, la posibilidad del debate, digamos, usar la herramienta constitucional del debate de una convención, digo, esto yo no termino de entender, a lo mejor vos, que tenés la cabeza más abierta y sos abogado, me podés hacer entender. Para mí hay una contradicción, sobre todo de la izquierda particularmente, esto de no a la reforma, no a la reforma, no a la reforma. Digo, si vos estás no a la reforma, amigo, no te podés presentar en una elección con candidatos a convencionales porque, o sea, para mí la génesis es esa. Cuando vos decís, me presento con mis candidatos a convencionales, es porque, y la gente te vota y te pone la cantidad de miembros que el sistema DON te otorga, pero digo, si tenés que ir, ya te presentaste y vas, y tenés que debatir, porque si no, si esto de no a la reforma, y bueno, para mí más legítimo hubiese sido, mira, que en esta categoría no nos vamos a presentar porque estamos en contra de toda la reforma, y no decir no a la reforma, pero me presento, me votan y voy a un lugar donde se debate y sigo con la misma teoría. Bueno, no sé si me hice entender, pero para mí hay una contradicción de la génesis, de la raíz de no a la reforma. Sí, puede ser, como vos decís, creo que es importante, sobre todo el debate, por ahí si ellos tienen este pensamiento de no a la reforma, está muy bien que estén representados, justamente la gente los votó, los puso en ese lugar, pero no plantean nada que pueda llegar a ayudar a qué es lo nuevo de la Constitución. O expresar otro. O tener, sobre todo, una visión de hacia dónde queremos ir, porque al fin y al cabo, una Constitución no es ni más ni menos que un plan y una política de gobierno que se sigue para los tiempos. Que después se pueda modificar, que se pueda, sobre todo, empezar a trabajar para ir viendo cuáles puntos pueden ir fallando, y eso tratar de ver cómo lo podemos solucionar desde la Constitución. Por eso te digo, estas reuniones que hemos tenido nos han sido muy provechosas, sobre todo con las comisiones municipales que vinieron con un planteo claro. Tenemos problemas todos los 10 de diciembre porque no sabemos quién continúa al frente o al mando de la comisión municipal. De las diferentes regiones de la provincia pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso hoy tiene una propuesta. El comisionado que gana en la elección, que se debate en los cargos ejecutivos, léase gobernador, léase los intendentes, también se elige en ese momento quien va a gobernar esa comisión municipal por los próximos 4 años. Ah, buenísimo. Bueno, eso es lo que se está estableciendo hoy para poner una regla clara, firme, de acá hacia el futuro de los tiempos. Por supuesto, en esta comisión, la gente de la izquierda poco andaba por ahí, porque ellos andaban en su modo de protesta, en hacer un videíto de TikTok y decir, miren lo que pasa, cuando están todas las reuniones grabadas, qué se dijo, qué no se dijo, con todos los invitados. Así que cualquiera puede después pedir el tema propio de las grabaciones, verlo, porque eso va a quedar seguramente en el archivo histórico de la provincia, porque una constitución no se modifica todos los días. Y creo que esto nos permite algo, digamos, con todo lo que son los adelantos tecnológicos, y uno que por ahí lo está viendo ahora las cámaras, sabe justamente lo que significa, así que vamos a quedar en una grabación con lo que dijimos, con lo que aportamos, con lo que aportaron todo el resto de los invitados. Por eso te digo que en la Comisión de Declaración de Derechos, Deberes y Garantías hemos recibido, por ejemplo, en 3 reuniones diferentes a pueblos originarios, unos pedidos por la convencional Natalia Morales, otros que estaban gente que venían, por ejemplo, de los CPI, son los representativos ante las autoridades del INAE a nivel nacional, otros que también vinieron de diferentes comunidades y que también estuvo presente la Secretaría no la Secretaría, sino el Ministerio de Desarrollo Humano y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Así que por eso te digo, ha sido realmente importante, hemos escuchado todas las voces. Por supuesto que por ahí algunos dicen
que les hubiera gustado tener un poco más de tiempo, que querían tener un poco más de participación, que querían más invitados. Pero bueno, yo creo que en esto también hemos imprimido sobre todo algo importante, que es realmente un tema propio de trabajo y sobre todo de ir trabajando y pensándolo de hacia dónde queríamos ir, hacia dónde queremos sobre todo como provincia llegar, y por eso también ese ritmo vertiginoso que le hemos impuesto a la convención y que hemos tenido reuniones realmente maratónicas. Para darte un ejemplo, el último día que tuvimos reuniones, que fue un día martes, estuvimos con abogados laboralistas arrancando a las 9:30 de la mañana, terminando con comunidades y pueblos originarios a las 7 de la tarde, para darte un ejemplo. Cortamos un ratito, simplemente media hora para poder comer y continuamos con las reuniones, porque la verdad que a veces se iban retrasando, claro, pero no era un retraso porque uno dice no lo hagamos esperar al resto de los invitados, sino que los propios invitados que venían, claro, y la participación que tenían y lo que aportaban realmente era significativo. Entonces con estas cosas las fuimos tomando y fuimos elaborando el proyecto definitivo, que fue el que sacó como dictamen de mayoría, por ejemplo, en esta comisión de declaración de derechos, deberes y garantías, y que pasó a la comisión redactora para ser tratado. Así pasaron con las diferentes comisiones. Ya está presentado, ¿no? El proyecto, la información que veíamos, el proyecto ya evaluado, discutido, reformado de parte del Frente Cambia Jujuy, ya se presentó. Se presentó también del Frente Justicialista. Tengo entendido que era hasta el sábado, hasta el mediodía, ¿no? Sábado al mediodía, exactamente. Es más, nosotros estuvimos trabajando, ultimando detalles, sobre todo ese propio sábado. Nos quedamos prácticamente hasta las 6:30 con la presidenta de la Comisión de Declaración de Derechos, Deberes y Garantías y algunos asesores para terminar de finiquitar lo que eran algunas cosas que estábamos discutiendo propiamente ahí. Pero bueno, así fue pasando con cada una de las comisiones que fueron tratando de lograr sus propios despachos. En algunos han tenido mayor acompañamiento también de otras fuerzas políticas. Y creo que de eso se trata, ¿no? De qué es lo que queremos que hay llegar. Algunas comisiones que han salido, creo que la de Educación, con un dictamen, digamos, en mayoría, del Frente Cambia Jujuy, del Frente Justicialista. Ahí aparentemente hubo un gran consenso. Pero bueno, de eso se trata. Pero, por ejemplo, la izquierda no lo firmó. Claro, porque claro. ellos están en contra de todo. Claro, sí, bueno. Entonces, por lo menos son consecuentes con lo que dicen, ¿no? Porque también dicen, no quiero la reforma, pero tampoco quiero trabajar, no quiero otras cosas. La verdad que han sido así, pero bueno, como les vuelvo a repetir, son decisiones propias de la ciudadanía, respetamos a la ciudadanía que los ha votado, que los ha tenido ahí y que tiene justamente esa voz representándolos, diciendo que no quieren la reforma. Bien, bueno, ahora contame un poquito que tiene que ver con la reforma electoral, la reforma del régimen municipal. Primero, viceintendente, que es un tema que se ha puesto sobre la mesa, que sé que se ha debatido, que bueno, que hay algunos convencionales que estuvieron de acuerdo, intendentes, digamos, también que veían con buen agrado. Contame digamos, por lo menos en el dictamen, cómo termina la figura del viceintendente. Bueno, en el dictamen de mayoría, el viceintendente lo que se establece es que se podrá elegir al mismo siempre y cuando hayan dictado su carta orgánica. Estamos hablando que hoy nada más tenemos 5 municipios con carta orgánica: San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Libertador General San Martín y San Pedro. Son los únicos que tienen carta orgánica dictada. Entonces, el que llega a tener la carta orgánica, para que esto también sepa la ciudadanía, es como aquel municipio que alcanzó la máxima autonomía que pueda llegar a tener, porque a través de eso se da sus propias instituciones, establece sus propias normativas de cómo se regula todo el tema propio en cuanto al funcionamiento de sus instituciones y también todos los derechos, deberes y garantías que le otorga al ciudadano en este caso, ¿no? Así que bueno, eso será seguramente un tema que de aprobarse, luego tendrán que en su momento cada una de estas 5 municipalidades convocar una convención municipal constituyente y debatir si quieren incorporar o no la figura del viceintendente. Bien. Lo que queda en este caso es una posibilidad, pero solamente a aquellos que tienen carta orgánica. Bien. No así
al resto de los Y municipios. la ley, a los que se rigen por la ley orgánica de municipio, Esos quedan exentos de tener un viceintendente, Ajá. porque también lo que se pensó es, si nosotros le ponemos viceintendente a todos los municipios, también tenemos que pensar que eso significa una erogación por parte del Estado, y aquellos que hoy todavía no tienen una capacidad como para ser un municipio que se dicte a sí mismo sus propias normas de funcionamiento, no le podemos seguir agrandando toda la planta de personal, que significa tener un representante más con sus propias facultades y que eso también signifique mayor gasto al erario público, ¿no? Así que eso fue la idea, por eso es que se hizo esa distinción de quienes puedan dictar su carta orgánica y de quienes no. Y acá aprovecho también para decirles, porque de acuerdo a lo que tengamos de censo, seguramente que otros municipios que integran acá el departamento del Carmen, puede ser posible que lleguen a tener la cantidad de habitantes que hoy exige la Constitución, que ese artículo no se modificó, que establece que tenés que tener 20.000 habitantes para poder dictar tu carta orgánica. Claro. Así que será cuestión de esperar el censo de cuánto arroje y seguramente que sea posible que por ahí anden, ¿no? Porque en la última elección tanto el Carmen como Monterrico andaban en los 17.000 electores. Así que bueno, vamos a ver una vez que, veremos justamente que el amigo Marco Labaña termine se digna terminar sobre todo termine de contar los datos, pero sí, yo creo que es importante eso, ¿no? Así que como te digo, un tema propio que también se estuvo estableciendo, el tema propio de la autonomía, y creo que en eso también se han dado atribuciones propias a los municipios, porque hoy cada vez los municipios contemplan mayores actividades que justamente realizan, así que es importante todo esto. Ha sido importante el debate, han ido los 5 intendentes de las ciudades más grandes, que tienen justamente carta orgánica, han ido intendentes que no tienen carta orgánica y han ido a las comisiones municipales. Por eso te digo que el tema principal y más álgido ha sido sobre todo el de las comisiones municipales, que, como te vuelvo a repetir, era darle un parate a estas situaciones que se iban generando de caos institucional permanente que tenían cada diciembre, y que el banco decía, che, acá hay una acta, acá hay otra acta, ¿quién es el intendente? Porque de acuerdo a eso, ¿a quién le puedo dar la firma? Sobre todo para que paguen, porque muchas veces sucedían esto, llegábamos a fin de año, entre medio de la fiesta, no se podían pagar los sueldos de esa comisión municipal. Paralizados. Lo veíamos que salían justamente a protestar los diferentes empleados municipales, con justa razón, porque por una pelea propia de lo que es la política no pueden ellos ser el pato de la boda, como quien dice, y estar pagando ante esta situación. Así que creo que en eso se ha tomado el toro por las astas y se ha puesto un fin. En el dictamen de minoría por parte del Frente Justicialista también establecen lo mismo. Así que yo creo que eso, por ejemplo, va a ser un artículo seguramente ampliamente consensuado que pueda llegar a salir. Te vuelvo a repetir, no sé la izquierda porque ellos están en contra de todo. Así que no sé si ellos pensarán sobre todo en los trabajadores que dicen representar, para que haya una calidad institucional justamente para que puedan cobrar su salario, ¿no? Otra que también estaba en debate, no sé si está establecido en el dictamen de mayoría, se refiere a la eliminación de las elecciones intermedias. Viste que hubo un gran debate, para algunos saludable, para otros que no estaban de acuerdo. Yo particularmente allano digamos, la posición y la situación de que a mí me parece que en estos tiempos hacer una elección cada 2 años es una locura, sobre todo en los municipios cuando después de una elección ejecutiva entra un intendente nuevo y el que se fue le dejó unas deudas que pagar. Impresionante, entonces está 1 año y medio para acomodar el municipio y cuando quiere llevar adelante su programa de trabajo ya tiene que someterse a una elección porque tiene que ganar el Consejo Deliberante. ¿Eso está previsto, o quedó, digamos, suspenso? Bueno, en el dictamen de mayoría lo que se sacó es que las elecciones continúan cada 2 años, se renuevan los cuerpos, digamos, por mitades, tanto de los consejos deliberantes como de la legislatura de la provincia. Así que no hay ninguna otra cosa que discutir, quedó así. Bien. Sí, como vos lo decís,
creo que hay que hacer una discusión seria en esto, sobre todo porque vivir de elecciones cada 2 años también es un tema complejo. Lo plantearon muchos de los intendentes que pasaron por ahí. Algunos otros dijeron que no. Por ejemplo, el actual intendente interino de esta ciudad, de Perico, planteó que él quiere que se continúen con los 2 años. Pero muchos de los intendentes planteaban esto, de tener 4 años, saber qué consejo deliberante te toca cada 4 años, no importa si tengas mayoría, tengas minoría, pero sobre todo en eso hacer un marco y planificación de gestión hacia futuro, ¿no? O sea, entre mediano y largo plazo, de qué es lo que se quiere hacer, como lo decís vos. Muchas veces el intendente que llega y agarra esto que es nuevo, se da con una situación de tratar de ir acomodándolos tanto, como que dicen muchas veces, ¿no? Que las sandías se van acomodando mientras van andando. Bueno, va acomodando las cosas y en el momento en que quiere empezar a ejecutar muchas obras o políticas públicas, tiene entre medio de una elección, puede llegar a perder por esta situación y realmente es injusto. Entonces eran planteos que teníamos. Mira, me acordé de una cosita que dijo el intendente Julio Bravo, que él decía que estaba de acuerdo con tener un viceintendente, pero que también no sea solo funciones legislativas las que cumpla, sino que funciones como tipo un jefe de gabinete. Es interesante. Interesante, sí. Por eso te digo que han traído propuestas novedosas muchos de los intendentes. Bueno. También un tema que es de mucha discusión, sobre todo el tema propio de lo que hace a los municipios el poder de policía en cuanto al control de tránsito y lo que hace la provincia. Entonces ahí hubo bastantes roces y mucha calentura de los intendentes con lo que realiza la provincia con los controles viales. Pero hay que entender que esto también son facultades concurrentes y creo que hay que encontrar el justo equilibrio, ¿no? Porque también es importante el control que se haga de tránsito de cada uno, donde les compete sobre todo. Bueno, te hago la última antes de hacer un pequeñísimo corte comercial. Entonces ya me quedó claro que ese capítulo no se va a tocar, va a seguir el régimen electoral, cada 2 años va a haber elecciones. ¿Qué pasa con los mandatos? Viste que era una propuesta que ustedes habían llevado en la campaña, de poner un límite a las reelecciones indefinidas en los cargos de intendentes, concejales, diputados provinciales. ¿Cómo queda eso? ¿Se va a plantear un tiempo, igual como tiene hoy el gobernador y el vicegobernador, o también eso no se va a tocar? No, bueno, esto para que sepa la ciudadanía, se pone el límite a los mandatos. Los concejales, los intendentes, los comisionados municipales, y los diputados provinciales van a tener como máximo 2 mandatos consecutivos. De ahí tienen que dejar pasar un mandato para poder volver a presentarse. Esto quiere decir que, hagamos el ejemplo, César Argañarás fuera electo diputado, va a tener 4 años. ¿Puede volver a ser reelecto? Sí, va a tener otros 4 años más. Luego de eso no va a poder presentarse de nuevo como legislador. Sí podrá ir como diputado nacional u otros cargos, pero no va a poder ser diputado provincial. Bien. Lo mismo en esa categoría. En esa categoría, bien. Sí podrá ser a otra categoría de cargo electivo, puede ser pero candidato ya no a intendente, va a poder... puede ser candidato a concejal, a diputado nacional, o a cada uno, digamos, rige lo mismo para los intendentes, 2 periodos. Para los comisionados municipales. Perfecto. Así que eso se establece y se fija un mandato, sobre todo porque es un tema propio de oxigenación de la política y me parece muy bien y saludable, sobre todo que la gente pueda y sepa que muchas de las cosas que también se dice que siempre son los mismos, bueno, esto va a empezar a hacer, que no todos siempre sean los mismos, así que seguramente que la gente de la izquierda va a tener que empezar a buscar nuevas figuras porque siempre son los mismos. Bueno, hacemos un corte comercial y continuamos en esta noche de Punto de Vista con el doctor Leandro Givergia, convencional constituyente de la provincia de Jujuy. Dale. Bueno, continuamos en Punto de Vista en un nuevo bloque, seguimos charlando con el doctor Leandro Givergia. Leandro, hay una, no sé si discusión, mucho menos creo que un debate,
Pero sí, yo entiendo que hay en el escenario comunicacional, en la vida de los jujeños de estos últimos días, estos mensajes que van y vienen respecto al derecho de la protesta, el derecho a reclamar. Bueno, vos creo que escuchaste algo de mi editorial, lo que pienso. No es lo que solamente pienso, sino que lo pienso fundamentado con una cuestión constitucional también, ¿no es cierto? Avalado a mis palabras. Contame un poquito y contarle a la audiencia si es cierto esto que algunos están planteando, que con la reforma nadie más va a poder protestar, nadie más va a poder salir a reclamar por sus derechos. Contadme y contarle a la audiencia en definitiva de qué se trata. Bueno, más que nada para que sepa la audiencia, esto es una total y absoluta mentira. También yo te escuchaba en la editorial y quiero decir que el reclamo que hacen algunos gremios que dice que tenemos que renunciar nosotros los convencionales, quienes hemos sido elegidos por la población de San Salvador de Jujuy, sepan que no va a ser así. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente para todo esto, así que en eso sobre todo tengan la plena convicción la gente que nos eligió, que nosotros vamos a cumplir nuestro mandato, porque para eso hemos sido convocados, hemos sido elegidos y estamos honrando justamente esta actividad con la mayor de todas las sapiencias, las inteligencias y sobre todo volcar todo lo que tenemos para que sea la mejor constitución posible que tengamos. Dicho esto, el tema propio de la protesta, que es en el artículo 32, no se modifica, es un artículo que no estaba dentro de la modificación propia de lo que se tenía. Y sí lo que se establece son parámetros o estándar, porque como bien lo dijiste vos en tu editorial, no hay derechos absolutos. El derecho a protestar que vos tenés tiene que ser de modo pacífico, lo establece el artículo 32, pero de ningún modo puede entorpecer y sobre todo generar afectaciones a derechos de terceros. Quiero decir con esto que, por ejemplo, no se puede estar cortando una ruta, no se puede estar cortando una calle e impidiendo sobre todo el libre ejercicio de determinados derechos, y esto busca sobre todo la paz social, la convivencia democrática, que es lo que tenemos que tener, y entender, como te vuelvo a repetir, que no hay derechos absolutos, y lo ha dicho ya el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que no hay derechos absolutos en esto, y tampoco puede ser que por un tema propio de la protesta significa cometer delitos. Esto, al fin y al cabo, no es, digamos, lo que está amparado. Sí tenemos reconocido en la Constitución Nacional el derecho a huelga, y el derecho a huelga, sobre todo, es una de las pocas cuestiones que hoy, en este caso la patronal, puede llegar a sufrir un daño. Es la única autorización que tiene, porque el principio es el de no dañar a otro. Pero bueno, claro, la huelga significa justamente un daño que puede generarse una empresa. Ejemplo, yo te contaba, por ejemplo, en el subterráneo de Buenos Aires, que ellos lo que se ingenian para no molestar, por así decirlo, a veces la vida propia de las personas, es levantar los molinetes, que la gente pase gratis y se dé el servicio. Claro. O sea, el servicio se presta, pero no se cobra, para darte un ejemplo. Bueno, yo creo que también hay que empezar a poner a funcionar las neuronas, sobre todo, y entender de que tenemos que evitar justamente que se perjudique a terceros. El tema, yo creo, de la lucha docente, que uno puede entender justamente un reclamo legítimo con todo lo que significa su salario, pero, a ver, acá hay también intereses propios de alguien que son los más vulnerables y que lo estamos tratando justamente en la Constitución, que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en este caso está el interés superior del niño, y creo que los docentes deberían buscar otra manera u otra forma, sobre todo, de hacer llegar su reclamo y su protesta, y no de esta manera en donde lo están perjudicando sobre todo a nuestros chicos, ¿no? Y eso sobre todo después perjudica hacia futuro. Yo te lo digo porque vengo de un lugar que me acuerdo que era el Colegio Nacional número 1, año 1998, 60 días de clase tuvimos. Y eso no se pensaba. Entonces creo que estas cosas realmente tenemos que trabajarlas porque no podemos afectar sobre todo algo tan inmaculado que es la educación de nuestros hijos y que es por el bien de nuestros hijos y para que tengan un futuro el día de mañana. Que también se está pensando sobre todo en la Constitución lo que es la educación para el trabajo. Así que creo que en estas cuestiones
dimos el debate, hubo una audiencia en donde se escucharon las diferentes posturas, y lo que se va a sancionar después es posteriormente una ley que establecerá los parámetros de hasta dónde puede ser esta propia protesta, sin que perjudique con determinados requisitos que se deben cumplir de acuerdo a estándares internacionales de Naciones Unidas. Así que yo creo que esto va a ser importante sobre todo para entender que tenemos que tener una paz social, una convivencia democrática y que los derechos tuyos no pueden invadir o perjudicar derechos de terceros. Así que creo que va a ser importante este debate. Bien, te preguntaba eso. ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque iba a eso. Digamos, porque dentro del dictamen están los nuevos derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, los nuevos derechos para los adultos mayores, los nuevos derechos para las personas con discapacidad, el nuevo derecho de todos los jujeños del acceso a la conectividad digital. Digo, es una cosa que por ahí, en el devenir, digamos, quizás es más marketinero hablar de una marcha, de una protesta. Vuelvo a decir a los docentes, legítimos, ¿quién no quiere ganar más? Sobre todo en esta Argentina, donde, bueno, el miércoles va a salir el dato inflacionario y algunos hablan de arriba del 9%, con lo cual vamos a estar ya casi en los 140% de inflación anual. Eso se entiende. Nadie dice que no, pero digo, hay que buscar una metodología que no dañe el derecho de los niños, fundamentalmente, de aprender, de educarse. Así que bueno, uno no pierde la esperanza que en esta convivencia pacífica, en este Jujuy que lo hemos convertido todos, ¿no? En respetarnos, en discutir en la disidencia, de juntarnos, pero que hay un Jujuy absolutamente distinto y que sobre todo, vuelvo a decir, Leandro, yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. Muchas veces estoy de acuerdo o no con lo que la voluntad popular mayoritaria decide. Me dolió profundamente que en el 2019 volviera el kirchnerismo a la Argentina, pero soy una persona de la democracia y tengo que aceptar el juego de la democracia. Y creo que todos tenemos que entender esto. En Jujuy, el 7 de mayo, hubo una elección. El pueblo jujeño casi en un 50% se expresó, y entonces hay que ser respetuoso de lo que la mayoría del pueblo jujeño votó. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, dentro de 4 años habrá una elección nueva, preséntese como candidato, presente su propuesta y busquen el voto mayoritario de la gente. Ahí te corrijo, cada 2. Ahora, no, para gobernador sí, cada 4. Exacto, bueno, hablo de una cuestión ejecutiva porque ahí va, digamos, el reclamo. Pero hay nuevos derechos. Veo instituciones, qué sé yo, que van a dar un rango constitucional a la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, al Defensor del Pueblo. Al Defensor del Pueblo. Contame un poquito de eso. Bueno, en el caso propio de lo que es la Oficina Anticorrupción, todo aquel funcionario que maneja fondos públicos tiene que hacer su declaración anual, primero al ingreso, en este caso de la actividad pública, al momento de retirarse, y anualmente la variación patrimonial. Creo que esto es fundamental para que la gente conozca de dónde venimos y cómo nos vamos, para poder hacer así y mostrar que tenemos las manos limpias, que eso no ha pasado durante mucho tiempo. También creo que es importante la figura del Defensor del Pueblo, ya constitucionalizada, y todo lo que hace justamente al interés de los derechos colectivos y los intereses difusos. Así que realmente han tenido rango constitucional, por ejemplo, el Consejo Provincial de la Mujer y las diferentes diversidades. Yo creo que todo eso también hace en pos de la lucha, sobre todo, de lo que son estas minorías que muchas veces fueron marginadas o han sufrido justamente discriminaciones. Yo creo que con esto se está buscando dar ese salto de calidad para buscar sobre todo una sociedad mucho más igualitaria, con realmente acceso a los derechos. Y creo que eso es lo que va a consagrar esta Constitución, un mayor acceso a los derechos, sobre todo el reconocimiento de muchas cosas que ingresaron a la normativa propia de la República Argentina a través de lo que han sido los tratados internacionales de derechos humanos y los diferentes pactos que se fueron incorporando como materia propia a lo que es la legislación. Por eso te digo
que tenemos la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y así con personas de discapacidad y cuestiones propias que ha tomado la OIT. Por ejemplo, dentro de lo que es el marco de trabajo se está poniendo todo lo relativo al diálogo social, se está poniendo lo atinente a lo que es la erradicación del trabajo infantil, o digamos la pelea justamente para erradicar este flagelo, sobre todo hoy 12 de junio, día en contra del trabajo infantil que se hace todos los años. Así que esas son luchas que se tienen que ir dando. Así que creo que va a ser importante, como te vuelvo a repetir, todo el tema propio de lo que es el traspaso a la electromovilidad, lo que es la inteligencia artificial. Porque realmente estamos hablando de cosas pensando de acá hacia el futuro, porque eso es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra Constitución. No pensar en el pasado y cómo han funcionado las cosas para tratar de solucionar esos problemas. Sí, parte viene de eso, como por ejemplo te dije el tema de las comisiones municipales, pero parte también es proyectar hacia dónde queremos ir. Sí. Y creo que esto es lo fundamental que se está haciendo en este trabajo, sobre todo serio, que se ha ido haciendo, que muchos de los convencionales hemos estado estudiando mucho antes, hasta de ser candidatos, porque para eso también íbamos llevando propuestas. Esto se aprobó, si no mal recuerdo, en septiembre del año pasado. Exacto. Desde ahí, muchachos y muchachas, teníamos tiempo para venir, sobre todo, trabajando para ver qué queríamos proponer, ¿no? Así que cuando empiezan a decir que se ha discutido poco esto, a ver, nosotros hemos venido preparados. Si los otros se hacen cargo de que no han venido preparados y no esperaba que metiéramos este ritmo tan vertiginoso, sobre todo para acelerar justamente los debates y las cuestiones propias que hacen a esta materia, me parece que no sé en qué mundo estaban. Aparte, teníamos hasta 90 días para sancionar la Constitución. Así que bueno, ahora es un tema propio ya de la comisión redactora que tiene que ir sistematizando todo lo que han sido los aportes de cada una de las comisiones, de ahí reenumerar los artículos propios de la Constitución y ver cómo queda redactada en su edición final. Y ya después será, sí, en el seno de la legislatura, porque ahí es donde se está desarrollando la Convención Constituyente, la discusión que se dará artículo por artículo y la discusión en general de aprobar o no esta Constitución. Bien, que se va a dar dentro de muy poquito tiempo. Te hago la última, Consejo de la Magistratura, me parece perfecto. Entiendo que se va a cambiar por lo menos la propuesta, que ya no sea más Superior Tribunal de Justicia, sino la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, me parece también fantástico. Pero hay una cosita que quiero preguntarte como último tema, el juicio por jurado, que es un tema que hace muchos años, cuando creo que Gaby Burgo era diputada nacional, lo hablamos en alguna noche de punto de vista, que se había hecho, bueno, había alguna experiencia en algunos lugares. Eso está establecido por lo que vi, digamos, en el Está establecido dentro de los nuevos derechos, deberes, declaraciones y garantías, y creo que es importante, sobre todo, porque muchas veces la gente descree del tema propio de la justicia, y creo que en eso es uno de los puntos neurálgicos que hay que tocar justamente para que la gente sobre todo entienda lo que es llevar un debate, lo que es estar en un juicio, poder ver justamente quién es el imputado, cuáles son las pruebas, y sobre todo después tener ellos la oportunidad de decidir si es culpable o no culpable esta persona. Yo te digo que vengo de la Facultad de Derecho de Córdoba, yo estudié ahí, que abogacía, y ellos ya lo aplicaban al sistema del juicio por jurados, sobre todo a delitos, por así decirlo, aberrantes, si se quiere decir, o que tienen cierta envergadura. Entonces, creo que ha ido funcionando muy bien, ha tenido sobre todo su aceptación. Al principio era esto de la incredulidad, de que los jueces no querían dejar de ser ellos quienes juzgan, y cómo que el pueblo va a venir a juzgar, que ellos tienen el conocimiento. Bueno, hay que aceptar que también hay otras realidades, otros puntos de vista, y es la sociedad la que compone, la que tiene que también poder tomar estas decisiones. Y creo que va a ser importante y fundamental esta situación para dotar de capacidad que la gente pueda participar. Y datos importantes que también se están incorporando es el tema propio de la iniciativa y la consulta popular. Así que eso también está dotando sobre todo a la ciudadanía de poder para poder llevar y tener esa participación que muchas veces reclama, de propuestas y de diferentes cuestiones que sobre todo muchas veces diferentes colectivos
de personas tienen propuestas interesantes que puedan llegar a juntar las firmas, los avales necesarios para poder presentar el proyecto y que el mismo sea tratado, ¿no? Así que creo que, como te vuelvo a repetir, la participación de la ciudadanía es fundamental y estamos justamente también incorporándolo a eso en la Constitución. Nada, gracias, Leandro. La verdad que ha sido una noche bastante educativa. Explicas muy bien. Creo que a la sociedad no le ha quedado ninguna duda, por lo menos de algunos de los temas que yo necesitaba preguntar, que vos dieras algún tipo de precisión, porque estás en el seno, tenés el honor de uno de los 48 convencionales que nos van a dar la nueva Constitución a los jujeños. Así que, amigo, nada, si ahí tiene su cámara, si quiere decirle algo a toda la audiencia que nos están viendo, seguramente son muchos los hogares en todo el departamento del Carmen, así que lo que usted quiera, el cierre es todo suyo. Bueno, más que nada que tenga la confianza suficiente, que estamos trabajando para tener la mejor Constitución posible. Seguramente haremos el debate en el seno propio de lo que va a ser el funcionamiento de la Convención Constituyente cuando ya se ponga a consideración la misma. Y que estamos dispuestos para todo, cualquier cosita en mis redes sociales, cualquier consulta, cualquier duda que quieran consultar, vamos a estar ahí para responderle y sobre todo para que sepan que vamos a trabajar fuertemente para que esta provincia y nuestro país salgan adelante, así que es fundamental sobre todo ir resolviendo los pequeños problemas que vamos teniendo para ir avanzando hacia un futuro mejor. Gracias, Leandro. Nosotros le estamos poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre un programa intenso, como todos los programas de Punto de Vista, y agradeciéndole a ustedes, a la gran audiencia de Tecnovisión, Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia, el de corazón. Yo siempre digo, les agradezco, porque gracias a ustedes nosotros podemos hacer este tipo de programa, y gracias a ustedes hemos convertido los lunes y los jueves a las 22 horas en un encuentro ya casi habitual, para conocer lo que está pasando en nuestra provincia y también, por supuesto, en nuestro país, cuando se empiezan a avecinar ya, ¿no?, los tiempos electorales a nivel nacional. Gracias a todo el equipo de trabajo, a Graciela, a Viviana, a Orlando, a Ediberto, al Pato, ese equipo maravilloso que tengo, esa delantera fundamental. Con ellos voy al frente como loco. Así que gracias a ellos porque siempre están en todos los detalles, a las autoridades de la empresa también. Y si Dios y la Virgen lo permiten, nos encontramos, hoy es lunes, nos encontramos el jueves, entonces el jueves con un nuevo punto de vista a las 22 horas.